Atención mujeres, hoy voy a compartir 5 microhábitos sencillos pero poderosos que pueden transformar tu energía femenina. Hola bellas, yo soy Danice y en este espacio compartimos todo lo relacionado con energía femenina y desarrollo personal. Si esto resuena contigo, te invito a suscribirte y quedarte hasta el final, porque aquí vas a encontrar herramientas que pueden ayudarte a transformar tu vida. Entonces resulta que hoy en día vamos por la vida corriendo de afán para el trabajo, para el estudio, nos bañamos pensando en lo que tenemos que hacer durante el día. Cuando vamos camino al trabajo ya vamos planeando las conversaciones que vamos a tener. Cuando vamos de regreso a la casa estamos pensando en lo que vamos a comer o lo que vamos a cocinar. Entonces siempre estamos en la mente y no le ponemos intención a las cosas que hacemos a diario. Y esta desconexión de nuestro cuerpo hace que estemos en modo de supervivencia o quizás que aparezcan algunos episodios de ansiedad, de estrés. Por eso es tan importante volver a conectar con prácticas súper sencillas y esta práctica te va a encantar. Entonces empecemos con el microhábito número 1 y es: bebe agua con intención. Aquí vamos a necesitar la botella de agua o el vaso de agua. Yo por aquí tengo esta botellita que tiene una lucecita, no sé si la pueden ver, parece navideña. Perdónenme aquí el color del brillo. Y es que tomar agua con intención no solo nos ayuda a estar presentes, sino que también nos ayuda a conectar con esa energía femenina que disfruta el hecho de experimentar la vida por medio de los sentidos, ¿no? Del gusto, del tacto, del olfato, de la vista, del oído. ¿Ustedes han visto las películas de Disney? O sea, ¿han visto alguna serie donde salga una reina, una princesa? Generalmente estas mujeres, cuando llegan a cenar o cuando van a compartir alimentos, estas mujeres están viendo a todas las personas a los ojos, están disfrutando lo que comen, lo saborean, sonríen, no están de afán. Entonces a eso te quiero invitar, no a que tengas todos esos protocolos cada vez que te vas a sentar en la mesa, sino la invitación es: vamos a ponerle intención por lo menos una vez al día cuando vamos a tomar agua. Entonces aquí te invito a que cojas tu botilito de agua o tu copa de agua y le pongas la atención a esa copa, a esa botella de agua, sientas su peso, sientas la temperatura y cuando lleves el primer sorbo a tu boca vas a repetir lo siguiente: recibo bienestar, recibo vida, me permito recibir. Y dale las gracias al agua. Otra cosa hermosísima que puedes hacer cuando tomas agua es ponerle intenciones. En voz alta si puedes, o si no en tu mente, afirma tu intención del día o tu intención del mes. Pero de verdad que es importante ponerle intenciones al agua. ¿Por qué? Porque esas intenciones se solidifican en tu cuerpo y esto puede reprogramar tu sistema nervioso. Cuando haces esto, le muestras a tu cuerpo que estás dispuesta a recibir, desde pequeñas cosas hasta cosas gigantes. Entonces, la próxima vez que vayas a tomar agua, ponle una intención y verás cómo tu vibración se eleva. Vamos con el microhábito número 2, reducir la velocidad. ¿Sabías que tu energía femenina se activa cuando aprendes a ir más despacio? La velocidad es una característica masculina, pero ir despacio es un don femenino. Y yo sé que no siempre tenemos todo el tiempo del mundo para ir en el aire flotando como las hojas que lleva el viento, pero sí podemos elegir una o dos actividades al día las cuales vamos a hacer más despacio. Cuando desaceleras, no solo calmas tu sistema nervioso, sino que también vas a disfrutar mucho más los movimientos de tu cuerpo. Entonces, hoy proponte, cuando vayas caminando, ir más despacio,
mueves tus caderas, te vas a ver mucho más sexy, mucho más femenina. O de pronto cuando estés haciendo tu rutina del cuidado de la piel, tómate el tiempo para hacerte un masajito relajante en la cara. Elige solamente una actividad en la cual le vas a poner toda esa intención y la vas a hacer más despacio de lo normal, y vas a ver cómo tu cuerpo va a disfrutar de esos movimientos que vas a hacer y te vas a ver mucho más sexy. Vamos con el micro hábito número 3, un look express. Pero antes, bella, si te está gustando el video, dale un like, es una forma súper sencilla de apoyar el canal. Vamos a hablar de algo que a veces subestimamos, pero que tiene un impacto tremendo en cómo nos sentimos, y es darnos un toque express de belleza. En otros videos he mencionado el poder de vestirse y verse lo mejor posible, pero aquí te voy a contar algo que no te toma mucho tiempo y que puede transformar en segundos la forma en la que te sientes. Entonces, ese look express que mencioné antes es una dosis pequeñísima de autocuidado, pero que te va a ayudar a cambiar un poco tu apariencia. De pronto en la mañana, si no tienes mucho tiempo y tienes que salir al trabajo, lo más importante, bella, es la hidratación. Vamos a hidratarnos la piel, vamos a hidratarnos los labios. Esto automáticamente le va a dar como ese glow de bienestar a nuestro rostro. Y ahí todavía nos llevamos 5 minutos, ¿cierto? Entonces todavía nos da el tiempo para ponernos el protector solar, peinarnos la ceja, un poquitico de color y listo. Eso puede cambiar por completo la forma en la que te sientes. No necesitas un maquillaje súper elaborado a diario, pero sí necesitas tener tu piel y tus labios hidratados. Esto es sinónimo no solo de belleza, sino también de salud. Y si quieres un hidratante de labios que no solo te dé ese bienestar, sino que también haga que tus labios se vean jugosos y sexys, te dejo el que yo uso en la descripción y ahí mismo lo puedes obtener. Así que si hoy no tienes tiempo para un arreglo completo, no pasa nada. Dedica unos minutos y vas a ver cómo eso automáticamente va a elevar tu vibración. Y vamos con el micro hábito número 4. Crea un segundo cerebro. ¿Alguna vez te has sentido abrumada por todas las cosas que tienes que hacer en el día, en la semana, por todos los compromisos que tienes que cumplir, las tareas, la familia, citas y demás? Pues eso te está drenando tu energía. Entonces es hora de liberarte de ese caos mental que te hace estar en tu energía masculina y además también te puede causar ansiedad. Y este es uno de los micro hábitos más poderosos que puedes hacer, y es anotar todo en un segundo cerebro, que en este caso es una agenda. Puede ser una agenda física o puede ser las notas en tu celular, pero en esa agenda vas a apuntar todo lo que no necesitas tener en tu cabeza, lo que te está robando esa paz. Y te lo digo por experiencia propia, porque yo desde hace algún tiempo he venido trabajando en mi organización y muchas veces venía sintiendo ese caos mental, ansiedad por todas las cosas que tenía que hacer. Y una de las cosas que me ayudó y me ha cambiado por completo la vida es tener una agenda. Y yo tengo una agenda física en la que anoto cosas del trabajo, pero también tengo una agenda en mi celular en donde anoto mis restaurantes favoritos, la lista del mercado. Entonces, como tú prefieras. Esto no es como para que tengas una carga adicional, al contrario, esto es para facilitarte la vida. Entonces es algo que te puede tomar segundos. Yo, por ejemplo, lo hago al inicio del día. Me tomo unos minuticos para escribir lo que tengo que hacer a la hora que tengo que hacer y listo. Si tienen muchas ocupaciones o así sea la lista del mercado, no dejen que cosas tan pequeñas estén en su cabeza
robándoles esa energía que pueden poner en otras cosas más importantes. Este micro hábito, aparte de que te va a liberar del estrés de estar pensando todo el tiempo en lo que tienes que hacer, también te va a ayudar a volver a conectar con tu intuición, porque ya en tu mente no vas a tener la lista de las papas, la lista del arroz, la lista del mercado, sino que ya vas a tener eso disponible para estar más presente, para llevar un día más suave, más tranquilo. Y si ya tienes tu agenda, genial. Esto es una forma maravillosa de ayudar a nuestra energía femenina a fluir. Bella, y si este contenido está resonando contigo, déjame tu flor favorita en los comentarios, así yo voy a saber que este video fue de tu interés. Y vamos con el micro hábito número 5. Protege tu energía y conviértela en poder. Tu energía femenina es un regalo divino y una vez que aprendes a abrazarla, a vivirla, a sentirla, a disfrutarla, otras personas tratarán de absorberla de ti. Así que necesitas aprender a proteger tu energía. Si hay alguna situación con la que de pronto no estás alineada, si hay alguien en tu vida que te está robando tu energía, es momento de empezar a poner límites y decir no a eso. Bella, deja de intentar controlar a las otras personas. La única persona que puedes controlar eres tú misma. Si alguien te hace sentir incómoda o te falta el respeto, no es necesario que grites y armes un escándalo o busques venganza. La energía femenina es tan valiosa que no vas a querer desperdiciarla con alguien que no la merece. Y aquí te voy a dar un regalito. Esto es algo que yo hago todos los días cuando salgo de casa en las mañanas y especialmente en las noches después de que llego de trabajar. Y es una oración guiada y dice: amado Dios, por favor limpia mi energía y restaura cada célula de mi cuerpo con tu luz divina. Hoy elijo dar amor y bondad como reflejo de lo que tú has sembrado en mí. Y elijo recibir solo aquello que me hace bien. Protégeme de toda energía que no venga de la luz y cuídame en cada lugar y momento del día. Gracias por recordarme que mi poder nace de tu amor. Amén. Si puedes, pon tu mano en el corazón cuando repitas esta oración. Ese simple gesto te conecta y te da paz. Y recuerda, Bella, no necesitas horas para conectar con tu energía femenina. En cuestión de segundos o minutos lo puedes hacer. Solo es cuestión de ponerlo en práctica. Les envío un beso gigante y gracias por llegar al final. Chao, chao.